Hola a todos, mi nombre es Ariana Oñoro y formo parte de Emigro, una plataforma que busca asesorar, acompañar, informar a todas las personas de Latinoamérica que hayan decidido emigrar a España o que ya lo hayan hecho y todavía se encuentren en ese proceso de alguna solicitud de algún trámite, de un tipo de residencia, renovaciones, bueno, de todo lo que implica el hecho de emigrar a un nuevo país. Hoy vamos a estar hablando junto a María Ardit bueno, ya en un pasado directo que tuvimos hace 2 semanas, la presentamos a todos ustedes, pero nunca está de más recordarles quiénes son las personas que nos acompañan hoy. María es una coach especialista en recursos humanos, en captación de talento, en gestión de cultura dentro de diferentes empresas y hoy junto a ella vamos a estar hablando sobre esa preparación necesaria para abordar de forma exitosa una entrevista de trabajo. Mientras los voy saludando a todos y María se va conectando, les cuento un poquito, pues una conversación que ya tuvimos hace 2 semanas con María, donde comenzamos con estas cápsulas sobre el tema del empleo, ¿vale? Tan necesario para todos los inmigrantes. En esa primera conversación que tuvimos con María, ella nos contó sobre esa preparación no solamente teórica o académica que tenemos que hacer para conseguir el empleo que soñamos, sino también nos habló de la preparación emocional, nos habló también de cuáles son los mejores buscadores de empleo en España, así que mi invitación es que cuando terminemos este directo vayan a ver esa primera conversación que tuvimos con ella para que puedan llevarse la información completa. Ya veo a María conectada por acá, la voy a ir invitando para ir comenzando esta conversación tan productiva que vamos a tener hoy. Y mientras la voy invitando, como siempre, invitarlos a ustedes a que aprovechen profesionales que creamos en Emigro a través de estos lives para que nos dejen sus comentarios y nos hagan sus preguntas. Hola María, ¿cómo estás? Hola Ari, muy bien. ¿Y tú ¿Qué qué tal? tal? Pues mira, yo muy bien. Hoy en Madrid hemos tenido un día de frío y lluvia, por eso, Madre mía. mira, aquí tengo el té para poder, súper necesario. Híjole, Muy bien, estamos sincronizadas totalmente. y planearlo. Pues estaba comentándole a las personas que nos acompañan hoy un poco, bueno, primero Ujú. quién eras y segundo también invitarlos a que cuando terminemos el video de hoy vayan a nuestro pasado live que tuvimos donde comenzamos, ¿no? Hicimos de forma introductoria pues estas cápsulas donde junto a ti y junto al equipo de Migro queremos ayudarlos a todos a que se preparen para poder conseguir ese empleo que sueñan. Y justamente, pues lo que continúa esta conversación tan interesante que iniciamos hace 2 semanas es esa preparación que para muchos es un momento muy lleno de mucha ansiedad y de mucho nervio, ¿no? Que es la entrevista de trabajo. Y Totalmente. pues realmente no hay mejor persona que tú para que nos cuentes cuáles son esas mejores prácticas que podemos aplicar cuando ya tenemos una fecha, una hora, ya estamos, bueno, minutos antes de comenzar esa entrevista en ese trabajo que, bueno, que nos apasiona, que queremos conseguir. Ari, en primer lugar, muchas gracias por invitarme. Esto lo primero. Y Sí, estoy disponible para ayudar a las personas que lo necesiten. Si luego necesitan alguna cosa, saben que me pueden escribir. Luego al final lo diré por si se incorporan más personas. claro que sí. ¿Cuáles serían esas sugerencias, ¿no? Antes de la entrevista? Pues yo diría, como ya en el anterior directo comenté, prepararnos esa entrevista. Es decir, si no lo hemos hecho todavía en esa fase, que puede ser, debemos buscar información de la empresa. ¿A Ujú. qué se dedica? ¿Qué líneas de negocio tiene o qué productos comercializa? Mirarnos su página web bien. Si tiene página de LinkedIn, que seguro, porque casi todas las empresas la tienen, mirar la página web de LinkedIn. Si no, consultar alguna red social, porque quizás están en Facebook, Claro, están en Instagram, entonces ir mirando eso, ¿no? Consultarlo. Para hacernos una foto, ¿no? Bien clara de la empresa y generar unas preguntas o curiosidades para ya adecuar un poco nuestro speech, ¿no? Nuestra conversación. Luego otra sugerencia era informarnos bien también del perfil de la persona que nos va a entrevistar, porque en muy función de quién sea o qué puesto ocupe dentro de la compañía, de la organización, lo que sea, siempre nos ayudará a saberlo para adecuar nuestro mensaje, ¿no? Correctamente. Entonces, como ahora estamos en todo el tema online y presencial, algunas cosas primero para el presencial y luego paso al online. Presencial. Nos ayudará muchísimo a calmar los nervios, acudir un poquito antes de la hora pactada por la zona.
¿vale? Claro. Podemos verla, respirar el ambiente, tomar algo en el bar de al lado. Y 10 minutos antes más o menos de empezar ya podemos ir entrando con nuestra mejor actitud por Ok. esa puerta. Cuando es online, pequeños detalles, porque ahí es cuando es más tema tecnológico. Claro. Debemos revisar y preparar bien la cámara para que se nos vea todo más o menos como estoy yo aquí, ¿vale? Para que se nos vea un poquito todo. Eh, Tener en cuenta la luz es muy Ujú. importante, porque yo he hecho entrevistas que a veces está el candidato totalmente opaco. Entonces, claro, nos gusta vernos, aunque sea online, pero nos gusta, ¿no?, que haya esa luz y por lo menos vernos la carita bien, asegurarnos de eso. El audio, el micro, regular nuestra silla también nos ayudará. Eh, Son una serie de cosas que, bueno, pues van a impactar en esa calidad, ¿no? A Claro. la hora de hacer la entrevista online. Y también, como último, si lo hacemos online y tenemos la oportunidad, dejar el currículum vitae visible, ya sea en el ordenador o sea en algún soporte, que nos sirva de guía. Importantísimo, porque la mayoría de los reclutadores te consultan, ¿no? Hacen esa entrevista también teniendo el currículum a la vista para saber qué cosas Claro, preguntar y es posible que a totalmente. nosotros mismos se nos olvide cosas como años en que tomamos esa formación o el cargo Exacto. específico que teníamos en un empleo anterior. Entonces, me parece importante lo que comentas. Y una pregunta con respecto justamente al currículum. Uh Cuando -huh. estamos haciendo esa entrevista como persona que está siendo entrevistado, Uh -huh. nosotros se ve bien que como que, a ver, recitemos el currículum como si no los hubiésemos copiado, o está bien un poco, no quiero decir improvisar, pero sí tener, no ser caletre, como le decimos en Latinoamérica, no sé si me entiendes con esta palabra, ¿no? Que es decirlo todo literal de Como lo el que está loro. en la hoja. Te lo digo porque también he visto que hay como dos tendencias, o sea, hay dos como opiniones al respecto. Una donde se busca más una conversación más informal, entre comillas, y otra donde sí es un poco más formal, más rígida, donde sí te preguntan cosas más técnicas o más de fechas, títulos. Mira, cuando no sabemos cómo es la otra persona, porque evidentemente nosotros no conocemos al reclutador, no podemos saber si es más formal o más informal. Entonces, yo lo que haría sería buscar un equilibrio, busquemos un punto medio en el que seamos naturales, es decir, seamos nosotros mismos, pero lo llevemos un poquito preparado para lo que tú justamente estás diciendo, Ari, para que no nos saltemos ninguna fecha, para que no nos baile alguna función que hayamos hecho que sea importante. Entonces, sí prepararlo, pero no recitarlo de memoria, seamos naturales. Tú más o menos tienes en la cabeza los 4 puntos que crees que es relevante decir en la entrevista y a partir de ahí sé tú. Y si en algún Claro. momento se olvida alguna cosa, no pasa nada. Pueden entender que estamos nerviosos. Yo soy la primera que lo entiendo, es normal. Pero lo dicen, ay, que se me ha olvidado esto. Y ya está, y no pasa nada. No hay ningún problema. Vale, pues bueno, ya comenzando el directo, llevamos menos de 10 minutos y ya nos has dado muchísimas buenas prácticas y truquillos que nos van a servir para afrontar positivamente esa entrevista. Y otro factor que yo creo que todos tenemos en común, todos, por más preparados que estemos, cuando nos vamos a ese momento de la entrevista, es la ansiedad, ¿no? Es la ansiedad de querer hacerlo perfecto, querer mostrar nuestras habilidades, quererlo Mm. decir todo, querer dar una buena impresión, ¿no? Son muchas cosas lo que queremos lograr en esa entrevista. Y a veces, pues esa ansiedad nos juega en contra, hace que parezcamos personas mucho más nerviosas de lo que podemos ser, hace que titubeemos, bueno, tiene muchísimas cositas que nos puede hacer la ansiedad. Entonces, yo quería preguntarte cómo podemos o con qué técnicas, con qué preparación previa podemos nosotros gestionar un poco esa ansiedad, calmarla un poco, justo, pero para el momento inmediato en donde nos estamos ya hablando con el reclutador. Un poco de nervios es normal. Es decir, pensemos que es una situación en la que nos sentimos evaluados. Para nosotros es como una especie de examen, Claro. ¿verdad? Una especie de examen. Entonces, ese justamente es el chip que tenemos que cambiar y tenemos que trabajar por cambiarlo. Debemos pensar que es una conversación, debemos pensar bueno, pues que nosotros también podemos intervenir en eso, también podemos preguntar en esa conversación y debemos hacerle preguntas al entrevistador, que esto luego ya lo comentaré.
acerca de las funciones, por ejemplo, la posición en el organigrama o de quién vamos a depender, todo lo que necesitamos saber. La clave está en la respiración, Ok. controlarla, hablar de forma pausada, escuchar bien lo que nos dice la otra persona sin interrumpir Ok. y tener confianza en nosotros mismos, transmitir esa seguridad. Esta semana en mi perfil de Instagram hablo justamente de la confianza en nosotros mismos y mañana daré tips para Buenísimo. incrementarla. Así que estate atento, las dos Sí, personitas que tenemos por aquí. no me los voy a perder personalmente y de hecho aprovecho este inciso para recomendarles también a todos ustedes que después del directo vayan a la cuenta en Instagram de María, que es Coaching con Ardit. Después la voy a dejar por aquí escrita en los comentarios porque bueno, hace 2 semanas cuando nos conectamos también nos habías dicho que tenías un contenido que resulta muy importante y como ese contenido, pues constantemente estás combatiendo cositas que nos van a ayudar Sí, en momentos tan tensos como puede ser la entrevista. total. Aquella semana hablé de la actitud, me Ujú. acuerdo. Bueno, esta semana pues es un poco en la confianza en nosotros mismos y esa seguridad que nos va a venir súper bien para afrontar una entrevista de trabajo. Pues genial, y verdad, muchísimas gracias por compartir ese contenido. Y justamente ya hemos hablado de, bueno, nos has visto un tip que me parece muy interesante, que es llegar un tiempo antes de la entrevista, tomarnos un Sí. café en alguna cafetería cercana al lugar para nivelarlo. Yo suelo hacer mucho eso, no sabía que era justamente mi inconsciente buscando algo para nivelarme, Totalmente. pero sí está muy útil. Lo queremos controlar todo. Mm, claro, Entonces, una de las cosas que podemos controlar es esa, es estar un poquito antes para, bueno, en el momento en que sea, no llegar tarde. Bueno, pues si podemos controlar ese factor para calmar nuestros nervios, bueno, pues perfecto, también, total. hagámoslo. ¿Y cómo se aborda una entrevista de trabajo? ¿En qué sentido? Nosotros llegamos a Hmm. la entrevista, llegamos, nos sentamos, nos presentamos. ¿Y qué pasa en ese momento? ¿Cuál es la forma correcta o más asertiva de llevar esa conversación? Mi sugerencia es prepararos una primera conversación inicial. Ok. Piensa en algunos temas interesantes de actualidad, evitando siempre los temas tabú como la religión o la política. ¿Eh? Por ejemplo, si la empresa hace poco ha publicado la adquisición de unas nuevas oficinas, pues oye, podemos preguntar, ¿no? O si ha lanzado un nuevo producto o un nuevo servicio, pues también, ¿no? O si, por ejemplo, me lo voy a inventar, ¿eh? Imagínate que sea una red de cafeterías y justamente el ayuntamiento haya quitado unos metros de las terrazas. Pues, oye, pregunta, oye, mira, me he enterado de esto, ¿cómo se está impactando, no? ¿Cómo se está? Es una primera conversación inicial, ¿no? Entonces, es una forma muy bonita de manifestar interés por la compañía, ¿no? Claro, De que, oye, lo has visto, entonces preguntas, oye, ¿cómo? ¿No? Y es una manera también de romper el hielo, obviamente, en caso de manifestarlo. Otra forma es manifestar tu interés por la vacante de manera clara y directa. ¿Buscando qué? Buscando nexos, es decir, puntos en común que conecten directamente las necesidades de la empresa que estarán en la publicación de la oferta de empleo ok. y tu experiencia, habilidades y estudios. Esto pueden ser 3 o 4 líneas de casa, pero es una primera introducción. Ay, qué bien estar aquí porque mira, justo vi el empleo y es que me di cuenta que pum, 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 cortito, pum, 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 unes esos Claro. nexos y entrada ganadora. Claro, pero para todo esto nosotros tenemos que hacer la recomendación que nos diste inicialmente de investigar, ¿no? Sobre esa empresa, sobre esa vacante del empleo, sobre cuál es la cultura, trabajos Es previos. muy importante. A mí me ha pasado mucho que en entrevistas con agencias, yo no sé por qué siempre trato de fijarme sobre todo en trabajos previos, casos de éxitos que ellos hayan realizado y siempre abordo las conversaciones basadas en, he visto este caso de éxito que hicieron, me pareció increíble, ¿no? No sé si también eso sirve, el reforzar un poco que te gustan Totalmente. los logros de esa empresa con la que quieres, bueno, a la que quieres ser parte, ¿no? Totalmente, estás mostrando cierta o sea, afinidad con esa empresa. Claro, Además, fíjate que está bien tenerlo preparado, Ari, como tú haces, porque es una de las preguntas que podría surgir en la entrevista perfectamente.
¿por qué crees que eres la persona adecuada para esta vacante? ¿No? Y entonces tú decir, pues mira, he visto en la web esto, esta es una creatividad que es muy afín a mí por esto y por esto. Y entonces, en caso de no haber tenido ocasión de utilizarlo en ese inicio, pues bueno, siempre puedes tener esa respuesta preparada, porque es muy común esta pregunta. Claro. ¿Cuáles son las preguntas comunes que nos podemos encontrar en ¡Uh! una entrevista? Yo sé que eso dependerá mucho de la línea de cada reclutador o de cada empresa, pero a lo mejor unas que tú por experiencia sabes que siempre van a ser. Pues mira, las preguntas por las que tenemos que estar listos Ujú. para nuestra entrevista de trabajo es tener preparados los motivos de cambio, Ok, ¿de acuerdo? Es decir, ¿qué es lo que buscábamos para realizar ese cambio de trabajo? ¿Vale? ok, Porque esto lo suelen preguntar y también lo podemos decir nosotros como línea natural. ok, Otra cosa es por qué hemos estudiado lo que hemos estudiado, ¿no? Tener una justificación, ¿no? Decir qué hemos aprendido de la experiencia. Otra cosa que suele preguntar es qué valor te puede aportar la empresa a ti como profesional. ok, Esta es alguna que también, por ejemplo, yo pregunto mucho, ok. porque me gusta. Si hay, por ejemplo, algún año que no figure en tu currículum vitae, seguro que te preguntan por ese salto. Entonces, ten preparado porque puedes no querer decir el motivo, esto Claro, cada uno. Entonces, pues siempre puedes decir, pues mira, me salían cosas esporádicas, pero yo estaba seguro de que buscaría una buena oportunidad si dedicaba tiempo a ello, o me quise coger un tiempo sabático para estudiar algún idioma. ok, Te lo preparas. Hay reclutadores que preguntan por 3 puntos de mejora ok. y 3 cualidades o 3 puntos fuertes de la persona. Entonces, es muy positivo prepararte los puntos fuertes. Y si no te los pregunta directamente, siempre puedes utilizar esas cualidades o esas cosas buenas durante la conversación, porque van a Mm, reforzar, ¿no? Ese mensaje. Evita, por favor, evitad decir que sois muy perfeccionistas, porque lo dice todo el mundo. Todo el mundo somos súper ok. perfeccionistas y no es verdad. Entonces, no lo digáis, por favor. Otra, otra cosa que pueden haber muchísimas. O sea, En- me acabas de tumbar una de mis características. sí, pero puedes decirlo de otra manera. Ok, Soy muy dada a la atención al detalle, me ok. gusta traer las cosas bien analizadas y preparadas. Hay mil vueltas, pero es que lo típico que sale en Internet es perfeccionismo y todo el mundo lo dice. Entonces, busquemos un poquito, preparemos las cosas, seamos originales. Otras preguntas que me vienen a la cabeza, que también nos pueden servir, preparároslas, es ¿por qué tendría que contratarte a ti y no a otra persona? Esta es muy directa, pero se hace. Y además me parece que la hemos comentado ya. Bueno, ¿dónde te ves dentro de 5 años? Mm. No digas que te ves de director de la compañía ni de, o sea, ¿vale? Claro, Porque hay que también ser muy inteligente con esas cosas porque eso puede ser muy crucial en la decisión, ¿no? Que tome el reclutador. tampoco es muy realista que una persona que empiece de técnico te diga que en 5 años quiere Claro, llegar a ser CEO. Bueno, pues todo llegarás, estoy segura, pero con calma. Si no claro. quiere, todo perfecto, pero con calma, 5 años. Otra cosita que te pueden preguntar y que es bastante común, las expectativas salariales. Ujú. ¿Vale? Entonces, esta luego comentaremos, pero esta también tiene su preparación. Otra pregunta que podríamos decir, por ejemplo, si le preguntase a tus compañeros de trabajo, ¿qué me dirían de ti? Mm, Intenta pensar en cosas positivas, ¿vale? claro. Formula la pregunta, la respuesta en positivo. Si eres más de trabajar en individual o de equipo, Ujú. cuidado con esta pregunta. Encuentra razones para transmitir que te adaptas a todo, ¿no? Que a todo tipo de situaciones que requieran trabajo en equipo, pero también individual. Es decir, si pensamos que es un trabajo, por ejemplo, al que aplicamos, donde la coordinación y la cooperación entre los compañeros es vital, Claro, pongamos el foco ahí, ¿de acuerdo? Pero no descuidemos también que podemos trabajar solos en un momento dado y ser autónomos. claro. Otra pregunta que se me ocurre, y ya está, porque tengo un montón más, es si estás en otros procesos de selección. Mm, Esta ¿Cómo, es, cómo abordamos eso?
Mira, no mintamos, es decir, Okay. tampoco es necesario, porque los seleccionadores, ellos conocen que si estás buscando empleo es lógico y es natural Claro. que estés en otros procesos de selección. Entonces, si sí estamos, lo decimos, pero seamos elegantes. Ujú. Seamos elegantes. No digamos la empresa ni la posición. Es mejor un sí. Estoy en otro proceso del sector de la construcción, pero claramente me interesa más esta oferta. Mm. Claro. Y ya está. Pero no mintamos, no vale la pena. Claro, Vamos, porque es mi puede, opinión. no, y que puede pasar que estés en tres procesos diferentes. Esta empresa con la que acabas de tener la entrevista te acepta, te ha gustado, pero ya tú tomaste otro, ¿no? Entonces es un poco complicar los procesos, me parece, y me encanta la frase, hay que hacerlo elegante, porque yo creo que personalmente, ¿no? Una de las cosas donde uno tiene un poco de miedo siempre en la entrevista es cuando dice lo que quiere ganar o lo que aspira a ganar, ese salario anual, y también justamente cuando te hacen esta pregunta, porque uno Mm, siempre quiere quedar bien, uno quiere dar una buena impresión, ¿no? claro, Y totalmente. justamente esa es la otra pregunta, ¿cómo se genera o cómo puedo transmitir una buena impresión? Y te lo digo porque yo creo que aquí hay también como dos aspectos que la gente toma en cuenta. Sí. Uno es el aspecto físico, el cómo me visto, cómo me peino, cómo me debo arreglar. Y el otro es, bueno, cómo me comunico, ¿no? Con esa comunicación verbal y no verbal. ¿Cómo podemos generar una primera impresión buena? Mira, me voy a lo que te he comentado antes, que es prepararnos la entrevista y mostrando que nos hemos preparado esa entrevista. Porque yo soy ya de entrada, como demuestras interés en la vacante, es decir, que vean que nos hemos informado de dónde acudimos. ¿De Claro, acuerdo? Preparemos dos o tres preguntas acerca de la posición o acerca de la empresa que nos interesen. ok, Esto de antemano ya causa buena impresión. Otro aspecto que tenemos que cuidar, Ari, es el lenguaje corporal. Esto es ok, muy, muy importante. Estar erguidos, no movernos demasiado, sonreír cuando proceda, sentarnos bien en la silla, mirar a la otra persona en los ojos para que sienta que la estamos atendiendo, ¿no? Que estamos atentos a sus explicaciones. Y otra cosa es la actitud, es decir, mostremos que queremos estar allí, que estamos contentos de tener esa entrevista. Como ya comenté, la actitud es un factor que se contagia. claro. Transmitamos entusiasmo, energía e interés y causaremos una buena impresión. Y María, en el caso de las entrevistas virtuales, que yo creo que, bueno, ahorita no sé en cuál porcentaje será, pero son las que más se están realizando en este momento, entendiblemente. Totalmente. ¿Cómo podemos, en tema de gestos, de comunicación no verbal, Uh dar una -huh. buena impresión cuando estamos un poco limitados? Porque, claro, tenemos este plano que vemos acá, a lo Total. mejor un poco más amplio si lo hacemos por plataformas como Zoom, Skype o Google Meet, pero a veces, por confiarnos un poco por la pantalla, nos quedamos como un poco retraídos, como que olvidamos la importancia de comunicar, de amenizar una conversación con los gestos. Entonces, claro, sin caer en el actuar en una obra de teatro, porque no es una obra de teatro, ¿cuáles pueden ser buenas prácticas de comunicación no verbal cuando tenemos una entrevista con plataformas digitales? Mira, aunque te suene una tontería, que se vea, alejemos la cámara para que se vea un trocito, ¿vale? Ok, El que yo creo que estoy mostrándolo bien, ¿vale? Un trocito más de pecho, ¿vale? Después la luz, no es cosa de lenguaje no verbal, pero la luz también es algo importante, como ya he claro, comentado antes. Y sí, las manos tienen que salir, obviamente es un elemento de expresión, y tú erguida, puedes estar erguida igual, no es lo mismo, fijaos, de estar así que estar así. claro, ¿Me explico? Es decir, lo ves, o con la cara así, o sin mantener contacto visual. Entonces, claro, se trata de tener ese lenguaje no verbal, pero claro, Ari, en el plano que sea visible, claro. obviamente. Y ahí perdón, yo agregaría ahí, porque me ha pasado, el tener un fondo que nos acompañe decente. No tiene que ser una producción cinematográfica, pero que no se nos vaya a ver atrás, no sé, platos en la mesa o el desorden o algo por Sí. el estilo. Y lo digo porque, bueno, también durante el confinamiento que vivimos en España se hizo muy viral muchísimas reuniones en Zoom, en Skype, que la gente no cuidaba esos detalles. Pero eso puede afectar, ¿verdad? En la imagen que damos a este reclutador.
A ver, obviamente siempre lo más importante será la persona, sus habilidades, sus conocimientos y la actitud que tenga, eso por descontado. Pero sí que es cierto que es un factor que incide porque causa esa primera impresión de la que estábamos hablando, igual que Claro, estar aseado. Tampoco hace falta ponerte tus mejores galas, con lo que te sientas cómodo. Pero claro, sí que es cierto que el fondo tiene que ser neutro, lo más profesional posible, o ya te digo, o simplemente una pared en blanco. A veces claro. no hace falta inventar nada, nada nuevo. Yo, por ejemplo, cuando hago entrevistas suelo utilizar un fondo corporativo, que me pongo de manera... Hay plataformas Claro, cierto. que habilitan, o bueno, o te dejan habilitar concretamente fondos virtuales. Mm. Entonces, bueno, siempre y cuando queden bien, porque hay algunos que se cortan las orejas y Sí, tal, es muy chistoso. es muy divertido, pero siempre en cuanto quede bien, pues te pones algo neutro y entonces solucionas la situación. Bueno, justamente la pregunta anterior, que yo creo que ya la hemos ido respondiendo, es ¿en qué se fijan o cuáles son esos detalles en los que más se fija un reclutador? Hmm. Mira, esto es algo muy, muy del reclutador, es decir, es algo muy personal, ¿no? Porque sí que es cierto que a veces los compañeros pues eso, del sector o de recursos humanos nos vamos comentando, ¿no? Pues en qué, oye, ¿tú en qué te fijas? ¿Tú en qué no? Yo os puedo decir un poco los míos, ¿no? Y también, aparte de que sean míos, los que más he visto que se repitan con mis compañeros. Eh, yo me fijo mucho en que me contesten las preguntas que estoy formulando. Ok, Es decir, hay veces que tú formulas las preguntas y, Ari, no, la gente no te contesta con lo que quieres saber. claro, Eso denota nervios, porque la persona está más pendiente de lo que se ha preparado en su casa que de entender realmente cuál es la pregunta en sí, entender realmente qué es lo que yo necesito saber, conocer de esa persona. claro. Otra cosa en que me fijo es Mm, en lo que transmite la persona, mm, en la corporalidad. Es decir, el cuerpo siempre chilla lo que la boca calla. Y me claro, fijo yo también mucho en eso. Otra cosa, el tono y el ritmo de sus explicaciones. ok. Que hable de forma entendible, que se explique bien y haga aclaraciones cuando lo necesite. Y finalmente yo diría, me fijo mucho en la coherencia Mm, entre lo que explica y su currículum vitae. ok, Son cosas de peso. claro, Podría irme, Ari, por me fijo en la ropa, no es el caso, no es mi caso. claro. Me fijo en tal cosa visual, no soy tan visual yo soy un poco más auditiva y entonces me voy siempre a, bueno, tono, ritmo, a entender Claro, un poquito las cosas. Esto, por eso he dicho que depende mucho del entrevistador o del reclutador. pero lo que Pero comentas, yo me fijo en esas cosas más de peso. claro, y lo que comentas de que te fijas en lo que la gente transmite es que eso es así. Uno mismo, sin ser reclutador, puede ver cómo es una persona por, bueno, lo que transmite. Otra cosa que yo había escuchado, que es como una recomendación general, que no sé si esto es decir, si hay un método de trabajo establecido para los reclutadores, pero es que las entrevistas tratan de hacerte el horario de la mañana para tratar de que las personas estén como en ese mood de más activo, más, bueno, el mood que supuestamente tenemos por las mañanas. Y también una recomendación para la persona que va a tener la entrevista, que leí, es que las personas tengan un buen sueño previamente, no se hayan ido de fiesta para que estén en su No, totalidad obvio, durante la claro. entrevista. O sea, pero son cosas que a lo mejor son muy obvias, pero que la verdad uno a veces se le olvida ese detalle de la importancia que es para estar en todo nuestro cabal y con la energía a tope. Tengo que dormir bien el día previo a la entrevista. Tengo que, ¿sabes? Hacer una rutina productiva para que la entrevista vaya de la mejor manera posible. Hay personas que son más diurnas y personas que son más nocturnas. Entonces, a una persona diurna que tiene muchísima energía por la mañana, evidentemente, Ari, comparto 100% lo que dices, que va a estar más a tope durante la mañana. Pero, sin embargo, las personas que son nocturnas, ¿no? Las Mm, personas que son más nocturnas rinden muchísimo mejor por la tarde. Entonces, sí que es cierto que el sistema educativo que tenemos desde hace muchos años potencia que seas diurna porque pone las clases por la mañana, pero eso va mucho en función de la persona. De igual manera, descansa. Es decir, si tienes una entrevista al día siguiente es un evento lo suficientemente importante como para que tú descanses, ¿no? Y te dediques a ti ese día de antes, estés lo más relajado posible,
y luego el día siguiente vayas a la entrevista. Nosotros, es decir, yo que hago ya 10 años que me dedico, más de 10 años, que me dedico al tema de la selección o al tema del talento, eh, yo me suelo adaptar, es decir, yo tengo todo el día. Ok, Entonces, entiendo perfectamente que hayan personas de otros países, con lo cual hay una diferencia horaria y a mí claro, solo me permite la tarde y a ellos la mañana. Normalmente me suelo adaptar, siempre me suelo adaptar sin problemas, porque se entiende. Y luego que hay gente que trabaja. claro. Entonces solamente la puedes ver por la tarde cuando termina de trabajar. Muchas veces cuando no son horas tuyas de trabajo, pero lo tienes que hacer para facilitar un poco las cosas, ¿no? Igual esa persona dice, pues salgo una horita antes de trabajar, pues venga, pues yo me quedo una horita más o media horita más y hacemos la entrevista, ¿no? Sea telefónica, sea online o sea presencial. Pero ya te digo, en la elección por parte del candidato, de si es mañana o es tarde, va a depender de cómo él se conozca o cómo Claro, ella se conozca, si es más diurna o es más nocturna. claro. Mira, por aquí empiezan a aparecer las preguntas, ya las vamos a ir ¡Ay, qué bien! respondiendo, porque Nancy, quien es amiga de la casa, que nos acompaña en todos los directos, gracias Nancy por estar allí, nos está haciendo una pregunta que la vamos a responder con la pregunta que yo te voy a hacer ahora. ¡Ay, Y qué bien! sí, estamos ahí todos muy conectados y eso me agrada mucho. Y es realmente necesario hablar de detalles personales e íntimos en una entrevista de trabajo. Es decir, es necesario decir que eres madre o que eres padre, orientaciones de cualquier tipo, o esos detalles deben ser invisibles para el reclutador en ese momento. Mira, hay técnicos de selección o reclutadores que te pueden preguntar en abierto. Luego paso a lo Uh que me -huh. has comentado concretamente, ¿no? Pero vamos a la parte general, que también nos interesa. Eh, Te preguntan en abierto, háblame de ti. Cuidado. Orientemos esa respuesta siempre al terreno profesional y no personal. Ok, Porque entonces ya de forma sutil le estamos diciendo al técnico de selección que, bueno, pues que hemos venido aquí a hablar de nuestro perfil profesional y no de nuestra vida claro, personal, ¿eh? Entonces, otro tipo de preguntas que lo digo para no dar pie, ¿eh?, a ese tipo de cosas, pero si aún así se dan ese tipo de preguntas, pues como bien has dicho, orientadas a conocer tu estado civil, tu situación familiar, tu orientación sexual, tus creencias, etcétera. Mira, debéis saber que este tipo de preguntas en España son ilegales en una entrevista de trabajo porque pueden resultar discriminatorias y además es que vulneran tu derecho a la intimidad. claro, claro. ¿Qué podemos hacer, Ari, en estas situaciones? Claramente tenemos dos opciones y siempre podemos elegir responder o no responder. Si decidimos no responder, optemos siempre por comentar de la forma más amable posible que prefieres no tratar cuestiones personales. Y lo justificas, dices, "No, porque de ninguna manera van a afectar a mi rendimiento profesional". Si no te importa dar esa información, porque realmente no te importa, siempre puedes responderlas, ¿no? De todas formas, no nos pongamos nerviosos. Pensemos que una pregunta siempre es una buena oportunidad para destacar cualidades de nuestro perfil. Entonces, actuemos con diplomacia y amabilidad delante de estas preguntas. Por aquí hay otra pregunta que, bueno, va dirigida netamente para ti, María, que nos dice, perdón que yo soy medio ciega, tengo gafas, pero aún así no me ayudan mucho, y nos preguntan, ¿alguna vez han sentido fallar en la selección de algún trabajador? ¿Han sentido fallar en la selección de... No entiendo la pregunta, Imagino Ari. que te preguntan a ti que si tú has sentido que has fallado en reclutar a algún trabajador. Pero fallado, ¿qué significa? ¿Que lo hubiera tenido que coger y al final no lo cogí? No especifican, pero podemos hablar en el caso que a lo mejor lo cogiste y no deberías haberlo seleccionado. A ver, eso, claro, eso ha pasado. Yo te explico, nosotros recursos humanos o gestión del talento, que es más específico dentro de un departamento de recursos humanos, la parte que hace selección y desarrollo de personas, que es en la que estoy yo, por ejemplo, nosotros hacemos unas entrevistas iniciales, ¿no?, al candidato, bien sean, pues como he dicho antes, telefónicas, por Zoom o por Teams, y luego también por presenciales. Pero normalmente nosotros siempre derivamos tres perfiles, dos, tres, cuatro perfiles, que son los que más nos han gustado del proceso,
al director, es decir, al director o al supervisor del departamento, la persona inmediatamente responsable, con lo cual no, bien, la respuesta no es no erramos ni no erramos, porque nosotros no decidimos Claro. normalmente. Decide la persona que va directamente a trabajar, porque existe un tema de feeling, Ari. Mm, Esto es así, es decir, tú tienes más feeling con una persona o menos con otra, ¿no? Y en igualdad de condiciones siempre tiene que decidir la persona que tenga que estar en contacto, ¿no? claro. Con esa otra persona. Bueno, por aquí te dan las gracias por responder. Acertamos, si era lo que nos estaban preguntando. Pero nos equivocamos, Ari, somos personas, obvio que nos Claro, equivocamos. Y mis directores también se equivocan a veces y claro, cogen a una persona y dicen, María, hubiese tenido que coger a esta otra. Pues bueno, pues si quieres, dejemos un margen, veamos qué pasa, démosle una oportunidad a la persona que está, porque ya está con nosotros, claro. dejemos pasar un tiempo. Yo tengo el currículum, tenemos la información de tal persona. Si por lo que sea la persona que está ahora no está interesada o pensemos que no es la persona válida, llegamos a un acuerdo y podemos llamar siempre a la otra persona con la que Claro. contactamos. Pero sí, casos hay. Bueno, y con lo que tú comentas, ¿no? Que al final todos somos humanos y eso, las fallas van Claramente, a existir siempre. quien diga que no se equivoca, no me lo creo. Es Por lo aquí más normal también del nos están, mundo. total, Normalicemos el total. error. Total. Por aquí nos están preguntando algunos tips y ya vamos a ir porque siempre cuando vamos finalizando los directos, siempre pedimos a nuestros invitados que nos hagan un resumen de esas mejores Sí. prácticas o esos tips. Pero todavía antes de ir allí, yo quiero hacerte una pregunta que es, ¿cuáles son los errores comunes que tú has Ujú. visto en entrevistas? Es decir, como reclutadora, como persona que lleva muchísimos años de experiencia. ¿Cuáles son esas, a lo mejor, 5 o un par de cosas que tú ves constantemente donde la gente, como decimos, mete la pata, se equivoca, se cae o falla? Sobre todo chicas. Chicas. Toquetearnos mucho el pelo. Eso es un error común que se ve, pero porque es el propio nerviosismo, ¿no? O todo, nerviosismo, perdón, o todos toquetearnos mucho las manos. Ok, Está así mucho todo el rato. Eso también suele pasar. Entonces, como he dicho, esto denota nerviosismo, ¿vale? Entonces, controlémoslo. Am, otro error común es que no nos sabemos vender, Ari. Entonces, cuando vayamos a una entrevista, hagamos el ejercicio de sacar, de poner encima de la mesa lo que te hace único para el puesto de trabajo al que optas. ok, Hagamos el ejercicio. Y cuando lo tengas por escrito, coge un espejo y practica. Practica. Es un ejercicio divino, Ari, divino. Eh, Porque ese es el problema. Es decir, no nos creemos lo que somos y el valor que podemos aportar. En ese sentido, acordaos, los que hayáis visto el otro directo, del cuento que conté. cierto. Para los que no lo hayáis visto, no lo digo porque toca verlo, toca ver el otro directo, que seguro que os va a gustar mucho. Pero va en este sentido, ¿no? El conocer nuestro real, nuestro valor real, que es muchísimo. Otra cosita, hablar mal de los antiguos jefes o compañeros de Te trabajo. lo iba a preguntar, te lo juro, Esto, porque aunque todo el mundo lo sabe, porque es algo que me parece que todo el mundo lo sabe así de Vox Populi, pero fíjate, todavía hay gente que lo hace mucho. claro, y es que es muy fácil, Evitémoslo. es muy fácil enfocarnos Muy en lo fácil. malo, porque a lo mejor sí tuvimos una experiencia negativa en el empleo anterior y por eso hemos decidido salir o estamos buscando otras opciones, pero yo considero que enfocar una conversación en lo negativo no es nada constructivo. Totalmente. No se trata de mentir, es decir, si tú no tuviste sinergia con tus compañeros de trabajo o con tu jefe, pues bueno, no digas que te llevabas fenomenal. Simplemente trasládalo de una manera que ellos entiendan que hubo trabas, pero que tú de la cara y las supiste resolver de manera favorable y adaptarte, ¿no? Otra cosa que encuentro mucho, Ari, es la sobreactuación. Es decir, la gente se prepara, lo que tú decías antes del loro, que he dicho yo como todo tal, la gente a veces sobreactúa. Es decir, eh, dice las cosas tal cual, tú le preguntas algo diferente y entonces ya ves que, bueno, pero, ¿no? Claro, Entonces, la sensación que nos puede llegar a los reclutadores, o que por lo menos a mí me llega, es que no todo es real.
Porque Claro, si tú realmente te sabes tu vida y te sabes lo que has hecho, pues tú te lo preparas y puedes estar más o menos nervioso, pero sabes lo que has hecho, ¿no? Entonces, claro. desconfío un poco, ¿no? Cuando hay esa sobreactuación. Tratar de prepararos las cosas, pero no te estudies hasta las comas de un texto, Ujú. ¿vale? Y finalmente, otro error que veo mucho y que antes ya he comentado algo al respecto es el no contestar las preguntas e irte por las ramas. Ujú. Escuchemos, por favor, entendamos la pregunta y entonces respondamos. No nos explayemos mucho tampoco, a no ser que nos pregunten, cuéntame tu trayectoria laboral. Entonces sí que te puedes Claro, explayar. Pero, es decir, necesitaría más nivel de explicación una pregunta de ese estilo. Pero si no, contestemos bien, pero seamos concisos, ¿no? No nos vayamos por las ramas. claro, claro. Y eso nos va, yo creo que el saber escuchar realmente la pregunta, ¿no? El poner toda nuestra atención en esas preguntas también nos va a orientar en Claro. cuáles respuestas, si se nos está pidiendo un poco más de algo muy conciso o si se nos está pidiendo, pues, a lo mejor hablar un poco más para conocernos, para saber cómo nos comunicamos, porque bueno, yo he tenido muchas entrevistas y doy gracias porque han sido todas muy amenas, han sido con gente que le gusta el conversar y que normalmente la entrevista te la pautan con media hora y termina siendo una hora, pero porque la persona también pues se ha prestado una buena conversación. Que eso no asegura que te den el empleo, pero bueno, No, pero es también, positivo. claro, totalmente positivo. Entonces, a mí, bueno, yo he tenido muchas experiencias, pero también creo, y esto te lo consulto, que también depende del sector, ¿no? Porque hay sectores donde se puede necesitar más ser, o no necesitar, pueden ser sectores un poco más técnicos, donde necesitas ser un poco más, sí, más técnico, más formal, y hay otros sectores, como puede ser a lo mejor comunicación, marketing, ¿no? Donde el conversar se presta más porque al final de eso va el trabajo en esos sectores, ¿no? El saber comunicarte. Totalmente, Ari. Yo, por ejemplo, dentro de Sercotel Hotel Group tengo perfiles muy transversales. Puedes tener una persona de contabilidad y administración que son perfiles mucho más concretos y mucho más tajantes, ¿no? Pero que también tienen sus partes mágicas. Y luego tienes a gente por ejemplo, de creatividad o de diseño dentro del área de marketing, que son otro tipo de perfiles. Entonces, sí, entiendo perfectamente la reflexión que haces Mira, y la apoyo. por aquí nos comentan que a este usuario también le pasa. Y sí, bueno, es bonito tener esas conversaciones porque... Y otra pregunta que yo te quería hacer. Una vez que tengamos esa entrevista y nosotros salimos muy confiados, sentimos que nos ha ido muy bien, estamos con un subidón de confianza y de que nos van a dar el empleo, pero nos encontramos con la situación de que no nos escogieron, por la razón que sea, se ve bien que nosotros pidamos feedback o pidamos alguna explicación en qué aspecto podemos mejorar a ese reclutador. Totalmente. Le podemos pedir, si es telefónica, Uh -huh. digamos, la comunicación de que no ha sido escogido, pues siempre podemos decir, hoy, pues no pasa nada, muchas gracias por comunicármelo, pero ¿me podrías decir un poco los motivos, ¿no? ¿Por qué he sido descartado del proceso? Pues mira, pues descartado porque tienes mucho tal, entonces te suelen decir. Y por email también, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces, Ari, es una cuestión de encaje, no es que la persona no posea las habilidades o que no posea, bueno, no las habilidades, sus habilidades o que no posea sus conocimientos, ¿no? Simplemente es que la empresa busca algo específico y que puedes encajar o no encajar. Es decir, es lo que te decía en el anterior directo, no convirtamos esto en una competición, simplemente es si encajas o no encajas. Pero sí, esos motivos te los pueden trasladar y por supuesto todo el mundo los puede entender. Claro, y yo creo que es importante, sobre todo cuando estamos hablando de quienes somos emigrantes o inmigrantes que llegamos a un país donde estamos empezando en ese proceso de entrevistas, también eso nos puede ayudar muchísimo a entender cómo es el sistema en este nuevo entorno en el que estamos y a mejorarlo, obviamente, ¿no? Pero mejorarlo solamente si le damos importancia a ese feedback que nos den, ¿no? Yo soy mucho de pedir feedback, de pedir opiniones porque eso es una de las cosas que a mí me ha ayudado mucho a adaptarme en estos 3 años que llevo en España. Claro. Y me he encontrado con gente también muy amable como tú, en el sentido que están prestos a dar como sí, a darte esas recomendaciones para que las puedas implementar en tus próximas experiencias. Siempre se puede aprender, Ari, siempre.
Bueno, María, ya para ir finalizando, a mí nunca me gusta cortar las conversaciones porque siempre aprendo mucho y me entretengo mucho con los invitados que tenemos en estos live a través de Migro. Yo quisiera pedirte que nos pudieras dar 5 tips. Hemos hablado de muchísimos tips. Yo invito a las personas que a lo mejor llegaron un poco tarde, no han visto la conversación desde el inicio, a que cuando terminemos, inmediatamente después, guardamos este live en los IGTV en nuestro perfil de Instagram. Vayan a ver el video completo, vayan primero a ver la primera conversación que tuvimos con María. Hagan como un maratón de series, ¿vale? Ven el primer video, luego ven este segundo, para que de verdad se puedan llevar toda esta información tan valiosa que María nos ha dado hoy, que les va a ayudar muchísimo a esa preparación personal, emocional y hasta académica de cómo estar cada vez más cerca de conseguir ese empleo que soñamos. Entonces, pues sí, te pongo el reto de resumir toda la información que nos has dado o elegir esos 5 tips que tú consideres como reclutadora más importantes que tenemos que poner Ujú. en práctica en las entrevistas. El primero que yo diría es sonrisa, ilusión, se contagia, no lo olvidéis. Buena actitud, es decir, trata de irradiar interés y motivación por el puesto, por la empresa, por aprender, ¿no?, de esta nueva experiencia profesional. Este sería el primero y para mí muy importante. Luego, el segundo, que ya lo hemos comentado un poco, Ari, es que seamos nosotros mismos. Es decir, sé tú, aunque suene muy manido. Trata de ser natural, porque es la forma de llegar a la otra persona, ¿no? Y si no te Claro, cogen es porque no tocaba ocupar ese puesto en esa empresa. Como expliqué en el anterior directo, es una cuestión de encaje, claro. no de valía personal ni profesional. Otro tip que yo daría es intenta mostrar confianza en la situación, ¿no? Es normal que te pongas nervioso o nerviosa, pero trata de que no te domine ese miedo. Piensa que es una conversación entre dos personas. Simplemente, no debe ser un interrogatorio. Y si notas que está siendo así, quítale peso a la situación y sonríe. Muestra una sonrisa. Claro. Y ya para acabar, los dos que me vienen, mira, uno sería que hicieras esas preguntas interesantes, que te las Ujú. prepararas antes, ¿vale? Ya os he comentado sobre el trabajo, sobre la empresa, porque eso siempre muestras interés, ¿no? Y le va a gustar al entrevistador. Y para acabar, que cuidemos nuestro lenguaje no verbal. Bueno, tú sabes que yo Recordar, tengo el tic de lo del cabello y yo estoy consciente que eso no mucha está gente. claro. Y entonces tú lo acabas de decir y me da risa porque es verdad, es algo muy común que hacemos todos y lo de las manos, pero sí, sí hay que ser consciente de eso para que cada vez nuestra comunicación verbal en verdad nos ayude, ¿no?, a transmitir lo que sabemos, lo que queremos conseguir y lo valioso que somos para, bueno, cada quien para los puestos de trabajo que estamos aspirando. Totalmente. Acordaos, espalda erguida, mostremos una sonrisa, mantengamos la mirada en el entrevistador para manifestar interés, evitemos movimientos repetitivos y tocatearnos mucho. Pensemos, como ya he comentado antes, que el cuerpo grita lo que la boca calla. Entonces, cuidemos eso. Los psicólogos nos fijamos sobre todo mucho en ese tipo de cositas. Claro. Pues nada, María, muchísimas gracias por conectarte otra vez con nosotros, por A regalarnos vosotros. estos minutos de tu tiempo y tu conocimiento. Esperamos que a todas las personas que se hayan conectado les haya resultado muy útil esta conversación que tuvimos hoy sobre cómo prepararnos para abordar una entrevista de empleo. Como siempre, decirles primero que si se unieron pues al final o a medida de la conversación, ya saben que tienen primero un primer directo con María, donde hablamos también de la preparación emocional y para conseguir el trabajo que soñamos. Tienen también la oportunidad de ver este video completo cuando lo colguemos en nuestro IGTV y también tienen la oportunidad de ir al perfil en Instagram de María, que es Coaching con Ardid. María, tú mejor que nadie, por favor, háblanos de tu perfil, que podemos encontrar allí. Mira, podéis encontrar, cada semana hablo de un tema distinto, hago reflexiones y luego me documento de un tema y entonces hago 3 publicaciones a la semana. Vais a encontrar muchos temas, tema de la actitud, esta semana la confianza, pero me creé ese perfil para darme a conocer porque yo acompaño en procesos de coaching, desde el coaching estructural, que tiene 5 dimensiones, la mental, la lingüística, la energética, la corporal y la emocional, es Sí. muy integral.
También acompaño en procesos de transformación personal desde la psicología positiva y en la orientación en la búsqueda de empleo. Así Bueno, que, pero todo eso está en mi Instagram, lo podéis consultar tanto en el background como acompañamiento que está en las historias fijas. perfecto. Pues ya saben que tienen tarea que hacer para hoy o para este fin de semana, ponerse al día con la cuenta de María, con toda la información que compartimos en nuestros diferentes, bueno, contenidos en la cuenta de Migro. Y ya por último, invitarlos que si alguno de ustedes necesita más información sobre trámites, legalidad para poder emigrar, ya saben que nuestra página web que es www.emigro.com, allí pueden solicitar información, servicios o si tienen alguna duda en específico pueden chatear en línea con nuestros asesores y expertos. Así que nada, María, de verdad muchísimas gracias y espero que nos Muchas volvamos a ver gracias. pronto. Feliz noche para todos. Igualmente. Chao. Chao.